Bienvenidos al primer módulo de Responsabilidad Social Corporativa. Mi nombre es Gabriela Márquez y voy a acompañarlos en las próximas semanas. Hoy vamos a introducirnos en el tema para saber un poquito más de qué se trata esto de la responsabilidad social. La responsabilidad social corporativa, también denominada responsabilidad social empresaria, es ni más ni menos que la responsabilidad que cada organización tiene y las personas que la integran con el medio ambiente en el que se desenvuelve, es decir, con la sociedad. La responsabilidad social corporativa centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de determinadas estrategias. Las organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando prestan atención a las expectativas que sobre su comportamiento tienen los diferentes grupos de interés, a los que habitualmente se los denomina stakeholders. Por stakeholders se entiende a las partes interesadas o partícipes. Se trata de cualquier individuo, grupo u organización que pueda afectar o puede verse afectada por las actividades de la organización. Los individuos, grupos o entidades identificables y relevantes de los que depende la organización para su actividad, como los proveedores, la comunidad en general, los empleados, en el caso de la sanidad los pacientes, entre otros muchos. Si bien es cierto que la definición de responsabilidad social corporativa puede variar dependiendo de los diferentes ámbitos en los que se aplique, existen algunos elementos básicos que no pueden faltar en ninguna de ellas y que debemos tener siempre presentes. Estos son la ética, mediante la práctica aceptable desde un punto de vista social, la adaptabilidad. La responsabilidad social corporativa variará en función de los objetivos y el entorno en el que se vaya a aplicar, por lo que debemos procurar que se adapte a nuestra organización. El desempeño ambiental. El desempeño ambiental se encuentra siempre presente cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, ya que ninguna sociedad puede llevar un buen nivel de vida en cuanto a bienestar sin un entorno propicio para ello. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la ética y la responsabilidad. Para empezar, ¿alguien sabe lo que es la ética? Ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. No hay ética moral cuando no hay libertad humana. Un ser es libre cuando es capaz de actuar por sí mismo y esto conlleva ser responsable de sus actos. Si no eres libre de actuar, no puedes asumir las consecuencias de tus acciones ni te pueden exigir la responsabilidad. Libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad consiste en la combinación de la autonomía y la responsabilidad. La autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su comportamiento. Podríamos considerar varios tipos de libertad. Libertad física, poder moverse de un lado para otro, viajar, etc. Libertad de pensamiento, poder mantener las propias opiniones. En este tipo de libertad destaca la libertad de prensa, de enseñanza y de cátedra. Libertad civil, posibilidad de reunión y agrupación, de mercado, empresarial, afirmación de la propiedad privada, libre contratación, etc. Libertad política, capacidad de votar o elegir a los gobernantes. Responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar, analizar y valorar las consecuencias de sus actos. Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudarle en un futuro. Uno de los ámbitos en los que todo el mundo se hace responsable en algún sentido es a la hora de la vida en comunidad, en la cual aceptas el compromiso de no perturbar la libertad de los demás. En la actualidad vivimos en una sociedad que a su vez se puede entender como una comunidad en la cual aceptamos o nos hacen aceptar un compromiso con los demás integrantes. Los antecedentes de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresaria se remontan al siglo XIX
en el marco del cooperativismo y el asociativismo, que buscaban conciliar la eficacia empresarial con los principios sociales de democracia, de apoyo a la comunidad, de autoayuda y de justicia distributiva. El término responsabilidad social, aunque con otros antecedentes reconocidos en la literatura, es abordado con mayor fuerza en el mundo empresarial durante las últimas décadas del siglo XX, en relación también con el término de sostenibilidad, comenzándose a reconocer la necesidad de una ciencia de la sostenibilidad, debido a la creciente gravedad de problemas socioambientales. La evolución del concepto de responsabilidad social hasta la época actual se ha basado en las históricas separaciones entre empresa, Estado y sociedad. Considerando que la sociedad es conformada por todos los actores que a su vez devienen en grupos de interés para las organizaciones, siempre teniendo en cuenta que un buen contexto social es favorable para las actividades de cualquier organización. En el ámbito empresarial se han vivenciado constantes cambios que han promovido que se respeten los derechos de los trabajadores a través de medidas de salud y seguridad, de medidas laborales flexibles y no tolerantes con prácticas abusivas. También del medio ambiente, desarrollando prácticas amigables con este. La responsabilidad social ha comenzado a ser considerada por muchas empresas, dado el interés en contribuir de manera activa a mejorar las condiciones de su entorno. Debemos comprender entonces que la responsabilidad social es un estilo de ser de la institución y de las personas que la integran, y que para que se logren resultados efectivos debe ser gestionada coherentemente, estableciendo normas y procedimientos que sirvan para movilizar la sensibilidad social de cada una de las personas que la integran. Del mismo modo, los gobiernos han aumentado su nivel de participación en la formación de las organizaciones de la sociedad contemporánea. La relación entre la empresa y gobierno es de doble vía, es decir, las empresas influyen también sobre el gobierno. Las organizaciones públicas deben ser los principales impulsores de la responsabilidad social en la sociedad, estableciendo pautas que puedan permear a otras organizaciones. Ahora bien, respecto a la importancia de la responsabilidad social en organizaciones del sector público, podemos afirmar que la responsabilidad social en el sector público se da cuando las organizaciones gubernamentales muestran su preocupación por los problemas sociales y ambientales en sus operaciones y en su interacción con los públicos con los que se relacionan.
El estudio de la responsabilidad social en sanidad resulta en sí mismo responsable e importante, si se toma en consideración que cada vez son más las obligaciones que las organizaciones de salud deben asumir con sus pacientes, con sus empleados, con la sociedad y con el medio ambiente. La aplicación de las políticas de responsabilidad social se complica más cuando se está intentando introducir en un sector profesional que ya de por sí tiene un componente social de importancia. La responsabilidad social en el ámbito sanitario debería girar en torno a 3 ejes: atender las necesidades de los que sufren, educar sobre la sanidad a la población y la promoción de líneas de investigación para abrir nuevas áreas de conocimiento. En organizaciones que prestan servicios sociales como la salud y la educación, que deben responder a las demandas sociales, generando soluciones que garanticen la satisfacción de todos sus grupos de interés con el empleo de presupuesto público, se requiere de la formulación de políticas de acción institucional y el establecimiento de objetivos de responsabilidad social que garanticen su concreción. En el sector sanitario se está produciendo una tendencia que denomina a la responsabilidad social corporativa como responsabilidad social sociosanitaria, para diferenciarse de las grandes empresas, cuyo objetivo es la rentabilidad económica. Más allá que en nuestro sistema sanitario existan organizaciones empresariales con fines de lucro, la responsabilidad social sociosanitaria no puede estar ausente en este sector empresarial. La sanidad es uno de los sectores empresariales más complejos, y si bien la responsabilidad social en el sector privado, por definición, es una iniciativa voluntaria, se precisan organizaciones orientadas a aspectos que en otras épocas no se consideraban necesarios, como incluir la responsabilidad social y la responsabilidad social sociosanitaria en la gestión estratégica, tanto en organizaciones públicas como privadas. Se ha hablado y escrito mucho sobre la responsabilidad social en el ámbito de la actividad privada. Esto es, la responsabilidad que las empresas tienen o deberían tener con el ámbito en el cual desarrollan su actividad. Pero respecto al Estado y su responsabilidad, se debate mucho menos. Todos seguramente coincidiremos en que el Estado tiene como fin y rol satisfacer las necesidades y aspiraciones de la sociedad. De allí que su responsabilidad social está en la propia naturaleza de su existencia. Aquí ya no hablamos de un ejercicio voluntario de la responsabilidad social. El Estado, a través de sus órganos de gobierno, debe garantizar a la población los derechos consagrados en la Constitución y las leyes que la reglamentan. Nuestra Constitución Nacional hace referencia a la protección de los derechos de la salud del ser humano en el artículo 42. La responsabilidad social que el Estado tiene en cuanto al cumplimiento obligatorio del mandato que emana de nuestra Carta Magna es indiscutible. Distinta es la situación de otros ámbitos en los que la sociedad se organiza fuera del Estado, como es el caso de las empresas privadas, donde la responsabilidad social es de ejercicio optativo y voluntario. El Estado, a través de sus órganos de gobierno, debe fijar políticas adecuadas para garantizar el pleno derecho a la salud a toda la población del territorio nacional y de cada provincia y municipio. Esto significa garantizar a toda la población, sin ninguna exclusión, el libre acceso a los servicios de salud. Establecer políticas claras y precisas de prevención, promoción y recuperación de la salud. Poner a disposición de la sociedad los mejores recursos tecnológicos, de infraestructura y humanos con el que el Estado pueda contar
para cumplir estos objetivos. Administrar con absoluta transparencia y eficiencia los recursos públicos asignados para ese fin. Y promover la coordinación y complementación de los organismos y establecimientos de gestión estatal con el sector de la medicina privada y las obras sociales, sin dejar de tener en cuenta que la regulación, control y responsabilidad de la salud pública es eminentemente estatal. Para ir concluyendo, podemos decir que la responsabilidad social adquiere un matiz diferenciador en el sector sanitario. Por ello, la responsabilidad social en organizaciones sanitarias debe distinguirse de los demás tipos de organizaciones. La responsabilidad por la promoción, prevención y atención de la salud es un asunto que nos concierne a todos, sin exclusión alguna, a las organizaciones públicas y privadas, a los dirigentes políticos, a las asociaciones gremiales, empresariales, al individuo común. Esta responsabilidad implica involucrarse en los problemas de salud y tomarlos como propios, con seriedad, como parte de los deberes que nos compete por el solo hecho de pertenecer al género humano. Esta responsabilidad debe orientarse y dirigirse a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, raza, género, educación, condición económica o social. Hasta aquí llegaremos hoy con esta presentación. Pueden encontrar el material desarrollado en la plataforma y lecturas complementarias. Un cariño grande para todos y hasta la próxima semana.